amigos, suscriptores, conocidos y curiosos. Aquí estamos nuevamente. Vamos a hacer un pequeño revisado. Cuando uno no tiene el espacio y el tiempo para ir a las lavadoras públicas, los que vivimos en espacios muy pequeños, necesitamos algo en el cuarto, algo extra que puedas usar. En este caso, de eso se trata este revisado. Vamos a hablar de la lavadora que tengo aquí, para que chequen si piensan comprar una, las posibilidades y las necesidades que pudieran tener. Esta lavadora es marca Cosway, la cual es muy básica. Esta me costó $220, pero se adapta muy bien a las necesidades de donde vivo. Yo vivo en un lugar muy reducido y la lavadora me queda lejos, donde va todo el mundo y pone su ropa. El detalle es que con lo del virus y el tiempo y todo, pues decidí comprarme esta lavadorcita, la cual es muy práctica, muy básica, muy a la antigua, con su drenaje de gravedad y con controles muy básicos. Aquí en la parte de arriba tenemos para conectar el agua, tenemos un temporizador, el ciclo del lavado. Como es el drenaje por gravedad, le pones en drenaje y se abre la puertita para que salga el agua, si no, no sale. Y el temporizador del secado por spin. Muy básica, pero curiosamente lava muy bien. Tal vez porque es nueva, tiene mucha potencia. Vamos a checarlo. Entonces ponemos un poco de jabón. Podemos poner el temporizador para que se den una idea de cómo funciona. Pero primero se conecta la luz, muy importante. Bueno, así es como funciona. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Vamos a echarle algo de ropa. Unos calcetines. Un pantalón de mezclilla. Un pantalón de ejercicio. Una playera. Una sudadera. Y otra sudadera. Vamos a echarle más jaboncito para que quede brilloso todo. Queda así. Y podemos seleccionar, dependiendo de lo cochino, hasta 15 minutos del temporizador. Y pues claro, podemos lavarlo una o dos veces. Después hay que drenar el agua. Y una vez que ya lo drenas, lo vuelves a llenar y vuelves a reenjuagar. Y después ya pasamos a la secadora. Entonces cuando termina el ciclo de lavado, colocamos la manguera en el drenaje. La abrimos aquí a drenaje y solito sale. Acuérdense que es por gravedad, no tiene motor que saque el agua. Y cuando ya termina de sacar todo el agua, lo volvemos a poner en normal. Y procedemos a llenar nuevamente la lavadora para darle el último enjuague. O si está muy cochino, pues le pueden dar otra pasada. En este caso mi ropa no está cochina, entonces simplemente ahorita voy a enjuagarlo otra vez. Pero en esta último enjuague voy a aprovechar y voy a echar una toallita de esas con suavitel o con aroma para que mi ropa quede oliendo muy bien. Bueno, ya terminó el ciclo de lavado. Ahora vamos a pasar a la secadora. Estas son máquinas chicas. Ahorita doy las especificaciones, pero vean, ahí ya está la mitad del secado.
Todavía podría meter otra cosa más, pero ahorita voy a meter el pantalón, nomás para que se den una idea de qué tan bien lo seca. Vamos a ponerle 3 minutos. Ya está terminando el secado. Como pueden ver, no es muy ruidosa. Esta está diseñada para casas rodantes y para departamentos chicos. Esto ya terminó. Si le levanto se frena. Es como el freno de mano. Y ahora sí. Recuerden que nada más metí un pantalón para hacer la prueba. Pude haber metido 2 cosas más. Aquí tengo una servilleta normal de cocina. Y dejamos caer el pantalón. Vamos a esperar. ¿Qué quieren? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sí, para que se den una idea de qué tanto lo seca. Podemos ver que hay unas partes todavía. Todavía podría dejarlo más tiempo, pero ya dependiendo de cada quien. Pero ven, realmente no es mucho el agua que tiene, nada más en algunas partes. Vamos a continuar y seguimos con especificaciones. Bueno, ya vimos a la pequeña en acción. Lava bien. La ropa ya después de que la seca tiene, pues sí, el pantalón de mezclilla unas 6 horas en temperatura ambiente de unos 20 grados. En unas 6 horas ya está seco. Las playeras en 3 o en 4 horas. Entonces pues está bien. Por si no tienes espacio para tender, no hay mucho problema. Esta lavadora tiene una dimensión aproximada. Digo aproximada porque es así rápida. 64 centímetros. La parte más alta más o menos vendría siendo unos 73, 74. Y de ancho 37 centímetros. Tiene su cable de luz. Vamos a voltearla para que vean la parte de atrás. No hay nada prácticamente. Su cable de luz es... Se acabó la cinta. Tantito más de unos 50. Es como unos 60 lo largo del cable de luz. La lavadora pesa 8 kilos. Realmente es muy fácil de transportar. Esta venía con la manguera para poner el agua. Ya uno lo pone en el agua, pero nada más viene así, no viene nada más. Entonces uno tendría que pues, conectarla con los mismos accesorios que tenga en la fuente de agua. Pero en sí viene muy práctico, muy bien. Pues a mí sí me gustó. Y además es para una urgencia. Vamos, yo no tengo un gran volumen de ropa. Es de 110 volts, 60 Hz. Tiene pues su motor para la lavada y su motor para la secada. Son independientes. Entonces les recuerdo, el peso total es de 8 kilos. La capacidad máxima para lavar son 5 kilos. El tanque es alrededor de 35-40 litros de agua. Puedes usar agua caliente para un mejor resultado, pero no más recomiendan que hasta 54 grados, no más caliente. Y la capacidad del área de secado son 3 kilogramos. Recuerden no sobrecargarla, que les dure bastante tiempo. Y realmente yo siento que es un buen producto. Son 1300 revoluciones por minuto el secado y pues está bien con sus temporizadores. Es práctica y pues es funcional, que es lo que uno busca cuando está en estas situaciones de no tener mucho espacio, apartamentos. Entonces está muy bien.
Yo la recomiendo totalmente. Estoy muy a gusto con la compra. Tengo alrededor ya de un poco más de un mes, o tal vez un mes. Y pues al inicio, pues la novedad, el diario, hasta 2 3 4 5 cargas y sin ningún problema. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. Gracias.